examen es muy importante y sobre todo que es muy puntual, porque el diagnóstico debe hacerse de la manera más precoz, lo más cercana posible, y obviamente el tratamiento debe ser lo más rápido. Estamos escribiendo al tromboembolismo pulmonar. Entiendo que este tema lo han visto en cardiología, me parece, ¿sí? Sí. En cardiología. Creo que el tema número 8, 9 se van a... Veo ausencias, mejor dicho, no veo ausencias. ¿Hay una lista conmigo? Hay una lista, por favor, de asistencia. Bien, en esta semana estamos programando el tema del tromboembolismo pulmonar y la semana de práctica es sobre las venas cardíacas. La recomendación es justamente que se pase lo que dice el texto que hemos dado como base, para que sea más provechoso evitar el tema de la línea. De esa manera podamos aprovechar al máximo este programa. Hoy viene la evaluación para el año, buenas tardes. Hoy viene la evaluación de prácticas con cierta cardiografía, ¿correcto? A pesar de que ya estamos cada tarde estamos evaluando, ¿correcto? Así que tengamos en cuenta el porcentaje. Bien, dicho eso, entonces conversaremos sobre el tromboembolismo pulmonar. ¿Tienen la lista, por favor? ¿Tienen la lista? A ver, adelante, pasen. El famoso TIC. Bien, solamente para aclarar, tenemos un resultado visual. Está más pequeña la imagen y los letras lo dejamos muy más para que no hay cosa de ver en este juego. Bueno, hablando de tromboembolismo pulmonar, ¿qué significa la palabra trombo? ¿Qué significa la palabra trombo y la palabra émbolo? ¿Recuerdan el término trombocito? ¿Qué es un trombocito? ¿Qué es un trombocito, jóvenes? Con sabocito, por favor. Un trombocito es el sinónimo de plaqueta. Por eso cuando está elevada la plaqueta se llama trombocitosis. Y cuando la plaqueta está en baja se llama trombocitopenia. ¿Correcto? Bien. Trombo viene justamente en relación a lo que se refiere a la formación de coágulos. Y el émbolo se refiere a cuando ese coágulo va viajando a través de las estructuras vasculares. Por lo tanto, ese viaje puede ser por arterias, puede ser por venas, ¿cierto? Quizá la sintomatología más evidente va a depender del tamaño del trombo, la longitud del trombo, también, y la cantidad del espacio intervascular que está obstruyendo. Por ejemplo, ¿dónde se sentirá más la sintomatología? ¿En un trombo, en un vaso sanguíneo de gran calibre o de bajo calibre? ¿O pequeño calibre? Pequeño calibre. Verbigracia, ¿qué órganos, por ejemplo? Pulmón, cerebro, riñón, miembros inferiores, lo más estar posible. Y ahí viene la sintomatología. ¿Está bien? Ahora la pregunta, ¿cómo yo puedo entender si mi paciente que llega al servicio de emergencia presenta o no un cuadro compatible con un tromboembolismo en general? ¿Puede haber un tromboembolismo en miembros inferiores? Sí. ¿Puede haber a nivel cerebral? También. A nivel coronario, si es arterial, vesículas, infartos. A nivel intestinal también puede haber. Claro, el embolismo arterial, la mesentérica, ¿no? La trombosis mesentérica, por ejemplo. Puede ser trombos de aparición aguda y puede ser trombos que están permaneciendo a durar tiempo. Desde otro punto de vista. Pues si yo preguntaré, mi paciente en este momento está presentando una trombosis, un tromboembolismo. En este momento, o sea, recién se ha producido, o ya es un cuadro crónico que se ha realizado.
¿De qué manera se forman los trombos? A ver, hagamos la idea que acá la capacidad son para 50 estudiantes y en este lugar viven 150. Se rutina, ¿cierto? Y todos quieren salir por la puerta de donde está el modo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar ahí? Las puertas se van a ocurrir. Ese es el trombo. ¿Correcto? Entonces, un factor va a ser las estructuras celulares. Otro factor puede ser los factores de coagulación. Otro factor puede ser la misma estructura anatómica, o sea, por donde recorre el limbo. Entonces, esos factores los tenemos en consideración de acuerdo a la final del fondo del paciente. En conclusión, yo debo entender que si un paciente presenta un tromboembolismo en general, debo saber qué tipo de paciente. Paciente agudo, paciente crónico no agudizado, o un paciente con una enfermedad crónica pero viene por un tromboembolismo que no tiene nada que ver con su enfermedad de fondo. ¿Sí? No se olviden esa triada de tipo de paciente. Hoy día nos corresponde conversar sobre tromboembolismo pulmonar. ¿Ustedes llevaron cardiología? A ver, ¿en qué estructura se está produciendo ese tromboembolismo? Ya sé que el pulmón, ¿no? Pero ¿qué parte del pulmón? ¿Qué parte del pulmón? ¿En el parénquima? ¿En la arteria? En la arteria pulmonar. ¿En la vena? ¿En la pleura? ¿En los tubos de conducción aérea? ¿Bronquiolos, bronquios, alveolos, no sé? Vamos. A ver quién me mira. Bueno, este tromboembolismo pulmonar tiene una presentación muy especial que a veces puede pasar desapercibido. Por eso que algunas referencias hablan que es un diagnóstico de exclusión. Porque puede tener una cierta patología, a veces se puede confundir, por ejemplo, con infarto de miocardio, o con un traumatismo, o con otro problema a nivel de la caja torácica. Entonces, para eso existen varios criterios que vamos a ver más adelante. Bueno, dicho esto, aquí está la definición. La obstrucción a nivel de la arteria pulmonar o cualesquiera de sus ramas, y básicamente por un trombo que es originado en cualquier parte del cuerpo, por originales inferiores, superiores, va viajando y caprichosamente, ¿no? Patológicamente se aloja en la arteria pulmonar por cualquiera de sus ramas. Ustedes pueden apreciar el color rojo lo que estamos conversando. Desde el punto de vista epidemiológico, existen varias datas. Pero de forma general, se dice que es más predominante en los pacientes de género masculino. Quizá en relación a las patologías que presentan este género, quirúrgicas, en gran parte, en el quirúrgico. De igual manera, puede aparecer en pacientes de tercera edad, y básicamente ya hay daño de las bases sanguíneas o de las estructuras en general de la economía del ser humano, que puede condicionar o tener condiciones torpes para hacer rápidamente la formación de trombo. Y otro dato importante, que puede ser una de las causas de muerte súbita. ¿Correcto? Muerte súbita. ¿Okay? Aquí en la fotografía justo habla del tema de los deportistas que físicamente son cerebroanalíticos. Bueno, en cuanto a la declaración de fotografía también bien organizado, vamos a recordar algunas. Toda esta trombosis, o sea, la formación de coágulos, trombosis, va a tener manifestación patogénica de la famosa triada de Virchow. Y la triada de Virchow empieza con la lesión endotelial. Entonces ustedes habrán revisado en primeros cursos de medicina, 1, 2, 3, la famosa disfunción endotelial. Y ya se ha demostrado que la patología, sobre todo inflamatorias, empieza con la disfunción, o sea, la alteración de la función del endotelio. Y va a tener mucho que ver con la liberación de muchos factores. Entonces, hay una lesión del endotelio. ¿Dónde encontramos los endotelios? Por ejemplo, en el interior de los vasos sanguíneos. El otro factor que también hemos mencionado es que haya trastorno de la coagulación, es decir, mayor propensión
a la sobrecoagulación, o sea, la hipercoagulación. De repente pacientes con demasiadas células dentro de los vasos sanguíneos, ¿no? Muchas plaquetas, mucho glóbulo rojo, ¿no? O unas células que de repente están destruyendo, proliferando por las neoplasias y alteran el tema de la coagulación en general. Y finalmente, otra es éstasis a nivel de vaso sanguíneo. ¿Qué significa la palabra éstasis con S? Éstasis. Un enlentecimiento, una detención del flujo habitual. Por ejemplo, cuando hagamos un paréntesis, si hablamos de éstasis biliar, estamos hablando de colestasis, enlentecimiento por barro biliar, por la bilis en sí, ¿no? En este caso, éstasis puede ser venosa, éstasis arterial. En este caso es una éstasis sanguínea en general. Muy bien, entonces la actividad del bicho, ustedes ya lo conocen por la zoología. Bueno, acá cada uno de estos factores va a intervenir en una mayor cuantía justamente en la formación del tromboembolismo y sobre todo con factores de riesgo predisponente. En primer lugar tenemos la lesión endotelial. Y la lesión endotelial en popular cuantía, ¿no? Puede ser una fuerte, digamos, causa. Puede ser cuando está asociado por una fractura del ligamento inferior. Entonces, usted lleva traumatología, ¿cierto? ¿Cómo manejamos el tratamiento, el manejo terapéutico a un paciente que tiene una fractura, por ejemplo, supracantérica? O una fractura de fémur, una fractura de tibia, peronea. ¿Qué hacen ustedes? Una férula de yeso. El paciente va a estar inmovilizado. ¿Correcto? Y esa inmovilización puede contribuir a una lesión a nivel vascular endotelial. Otro punto, cuando un paciente, cuanto más traumatismo tenga, mayor será el riesgo por la cantidad de lesiones en general, hay la redundancia. En cambio, la misma lesión endotelial será de menor o moderada, como se da referencia, cuando el paciente ha sido sometido a la implantación de catéteres o equipo de venoclisis, sea catéter de venoso central o sea periférico. Por eso, ¿cuál es la norma para ustedes que deben conocer? ¿Cada qué tiempo se deben cambiar los equipos de catéteres o abocats o agujas intravasculares? ¿Cada cuántos días? Tres días. No solo por el riesgo de tromboembolismo, sino también por el tema de sepsis. ¿Correcto? Y cuanto más calibre, ¿no? La lesión puede ser mayor, hablando de los catéteres venosos centrales. Y finalmente, la lesión endotelial también se puede manifestar, pero quizá en menor proporción, cuando hay enfermedades concomitantes. Por ejemplo, aquella que va a comprometer todo el organismo, que son los trastornos metabólicos, tipo leucemia, la hipertensión arterial, dentro de lo más frecuente, o el paciente, hemos dicho, con los cambios fisiológicos de tercera edad, en adelante, o pacientes con obesidad, también puede ser así, ¿no? Entonces, todos esos factores, como usted ve en cuanto a gravedad, son causales de lesión endotelial como mecanismo. El tema de hipercoagulabilidad, hemos dicho el incremento o el riesgo de coagulación. Pacientes que han presentado internamientos, y sobre todo aquellos con estado de insuficiencia cardíaca, o aquellos con estado de fibrilación auricular en los últimos 3 meses. Como vamos a ver en la siguiente sesión, ya lo hemos visto en parte en las prácticas de EKG. ¿Qué hace la fibrilación auricular? ¿Cuál es el impacto de tener fibrilación auricular que no esté controlada en el organismo? Ese corazón está temblando. Exacto, entonces altera como mañana, ¿no? El trabajo mecánico del corazón. De igual manera puede tratarnos de la hipercoagulabilidad. ¿Correcto? Cualquier paciente que de repente haya presentado un CT elevado, un infarto en los últimos 3 meses. Y lo más llamativo, aquel paciente que ya tuvo un episodio de clorodermo pulmonar. Lo ven ustedes, estos temas, ¿dónde lo vas a registrar? En historia clínica. Es importante conocer los antecedentes.
Llega el paciente, o cuando tiene un hacer luego, ¿no? Y hay que preguntar, no todo hemos quedado de la cadera, no todo está hospitalizado, no va a ser nada de un infarto, no el paciente con arritmia cardíaca que está tomando su medicación. Entonces son datos, ¿verdad?, en la historia como factores a considerar. Otros, y esto que lo van a ver siempre de emergencia, y quizá, como mencionaba la semana pasada, por el incremento de personas que padecen de tumores malignos. Y eso, por favor, anótenlo bien. Todo paciente que viene con trombosis venosa en general, causa de trombosis venosa en general, tiene que buscarle la causa. Y de acuerdo al foco de drenaje, por decir así, o de movimiento vascular, buscarle la neoplasia maligna hasta demostrar lo contrario. Pueden llegar pacientes que ingresan por trombosis venosa en miembro inferior, por ejemplo. Y puede verse secundariamente en neoplasia cercana, ginecológica o abdominal. O un paciente con una trombosis venosa en miembro superior. Pero la patología puede ser en las damas y caballeros también a nivel mamario o a nivel pulmonar. Entonces, detrás de una trombosis venosa siempre buscarle, ¿no?, posibilidad de una neoplasia oculta. ¿Ya? Eso para ver en general. Pero acá también lo están considerando como alteración de la probabilidad en la neoplasia en general. Y también los virus infecciosos. Con el proceso infeccioso lo que se desencadena es la respuesta inflamatoria y también la respuesta antiinflamatoria y sistémica puede ser, ¿no? El CIRS o el CARS, cualquiera de los dos. Y los dos pueden llevar a problemas. La trombofilia, incremento de la cantidad de trombocitos. ¿Será? ¿No? Y hace más riesgo de formar trombos. Trombocitos lo hemos visto ya. Enfermedades autoinmunes también. Aquellos pacientes que reciben tratamiento hormonal, no es lógico todavía, ¿no? No se llama endocrino. ¿Tampoco? Sí, endocrino, porque el capítulo endocrino, reemplazo hormonal. La famosa terapia de reemplazo hormonal o TRA. En el uso de, por ejemplo, los anticonceptivos en general, se ofrece varios síndromes como efectos colaterales. Un síndrome es el síndrome amarillo. ¿Qué se refiere al síndrome amarillo en general? Se refiere cuando el paciente puede tener ictericia por anticonceptivos. Después tienes el síndrome rojo. El síndrome rojo justamente es la formación de trombos. Entonces, si un paciente tiene historia de riesgos que estamos mencionando, hay que pensarlo 3 veces antes de indicar un tipo de anticoncepción oral. Recuerden que son estrógenos y progestágenos, dependiendo de la necesidad del paciente. El paciente en general, ¿no? Algo importante, el periodo postparto. El periodo postparto. En estos casos, es el caso del paciente o de la paciente que puede ser parto eutóxico o parto distóxico por cesárea, ¿no? Se activan una serie de factores que alteran la coagulabilidad. Y al final puede terminar inclusive en un CID. Entonces, en esos pacientes hay que sospechar, ¿no?, ante una clínica, ¿no?, de probablemente tromboembolismo pulmonar. Finalmente, como un factor débil se encuentra la gestación en cualesquiera de sus formas. Vamos al final. ¿Qué factores producen éstasis sanguínea? Las lesiones medulares, ¿correcto? Cuanto más alta sea la lesión medular, el movimiento puede estar más comprometido. El paciente está inmovilizado, sí o sí inmovilizado. Y también aquellos pacientes se nos usa cirugías por, de repente, prótesis, ya sea a nivel de cadera, ya sea a nivel de rodillas. Las prótesis son cuerpos extraños, también puede ser que haya otra fórmula. Finalmente, esta sanguínea, también inmovilización por aquel paciente que tiene un accidente cerebrovascular. Entonces, eso hay que determinar desde la clínica. Pacientes que salen de alta, de repente, que han mejorado, la baja, están en reposo absoluto. Eso altera la circulación. Y también, un poco menos, pero sí es posible, aquellos pacientes que presentan enfermedad varicial. ¿Qué es una varice? Una dilatación vascular venosa. Puede ser varices evidentes, ¿no? Si hablamos de varices en general, modo cardiovascular,
varices evidentes, ¿no? Periférica, ¿no? Miembro superior, miembros inferiores. Pero también hay varices internas que no las vemos. Por ejemplo, las varices pélvicas. Las varices pélvicas ofrecen a veces dolor y confunden el dolor pélvico neurótico diferencial con patología de ovario, de útero, intestino en general, ¿no? Entonces las varices pélvicas, ¿no? El reposo en cama más de 3 días o aquel paciente que ha sido sometido a cirugía laparoscópica. Hay algunos factores que pueden posicionar como un riesgo en fuerte, moderado o débil porcentaje del cáncer. En general, la consecuencia del tromboembolismo pulmonar se puede clasificar en 3 grandes grupos. Es decir, si el trombo obstruye la arteria pulmonar o cualquiera de sus ramas, obviamente va a disminuir la circulación sanguínea. Si disminuye parcialmente será una, hemos visto en la práctica última, si disminuye parcialmente será una isquemia. Y si obstruye totalmente, producirá una lesión. En este caso, esa lesión pulmonar será infarto, el infarto pulmonar. ¿Correcto? Bien. Y lo otro, si está alterado de acuerdo a la extensión de la arteria involucrada, se ve alterado el intercambio oxígeno-CO2. Recuerden que en la unidad alveolar arterial tiene dos grandes factores: el aporte de oxígeno y la perfusión. En este caso se va a alterar la perfusión, ¿no? Y los indicadores que vamos a hacer más adelante. Y hemos dicho de la primera sesión con ustedes que en la emergencia se presenta o se puede pensar como afección cardiopulmonar, es decir, no solamente es cardíaco, corazón, sino también es pulmonar. Una enfermedad cardíaca complica pulmonar y pulmonar cardíaca. Pues acá, cualquier evento pulmonar puede alterar a nivel cardiovascular. Si estamos hablando de la arteria pulmonar, ¿quién está más involucrado? ¿Ventrículo derecho o ventrículo izquierdo? Anatómicamente. ¿Puedo pedir a alguien que me dibuje el corazón y todos los vasos sanguíneos que están realizando el corazón? La infusión de la arteria pulmonar se va a acompañar más del ventrículo derecho. El derecho se va a éxtasis, se va a dilatar y va a presionar el tabique, perdón, y usted puede apreciar que el ventrículo izquierdo se va a comprometer más secundario. Y el ventrículo izquierdo es el principal bomba del corazón, ¿cierto? Básicamente es la principal parte del corazón. Y si falla el ventrículo izquierdo, ¿qué va a pasar con el ser humano? ¿Cómo está el gasto cardíaco? ¿El gasto cardíaco va a estar? Disminuido. Pero la demanda sigue igual. Pero si la oferta es baja, ¿cómo se llama ese desbalance entre oferta y demanda? Hemos visto el shock. El paciente va a tener luego signo de shock. Va a haber el momento de la evolución de ese fenómeno para tener inclusive un shock en el caso. Bueno, esto es para simplemente hacer la comparación en rojo la perfusión, arriba del alveolo, la cantidad de oxígeno que se pierde, el paso a la perfusión. Es decir, el espacio muerto va a aumentar. El compromiso vascular, insisto, más se va a comprometer el lado derecho. Por eso, una evaluación clínica y exámenes auxiliares deben dirigido a indicios de compromiso auricular derecho. Por ejemplo, ustedes ya lo saben en la práctica que se ha realizado. ¿Cómo se va a comportar el eje cardíaco cuando el ventrículo derecho está comprometido, crecido, obstruccionado? El eje va a estar hacia la derecha. O sea que, ¿cuántos grados? ¿Más de cuántos? Más de 110. Bien, si más de 110, ¿cómo va a estar la onda? La onda S, sobre todo, positivo o negativo en AB. Y en D1, ¿cuál es el método casi? D1 y AB positivos es normal. D1 positivo, AB negativo es desviado a la izquierda, y AB negativo, a la izquierda. Y si ambos están negativos, desviado a la izquierda. O sea, importante leer. Solamente hablando de eje y nada más. Pues es importante leer. Bueno, ¿qué ha pasado? Bien, desde el punto de vista fisiopatológico, solamente para resumir, porque como
estos síntomas que ustedes han visto, básicamente sería una obstrucción a nivel de la arteria pulmonar. ¿Cómo va a estar la resistencia? Es decir, si cierro la puerta con llave y viene un temblor, usted no puede salir, la resistencia va a estar aumentada o disminuida. Aumentada. Si está aumentada, el ventrículo derecho va a intentar bombear con más fuerza, va a tener más esfuerzo, está dilatado, más presión. Exacto. Y eso en consecuencia va a ocasionar una disfunción ventricular derecha. Y va a permitir que la división, o sea, el septo entre el lado derecho y izquierdo va a desplazarse. Y al desplazarse, ya va a comprometer el ventrículo izquierdo. Como hemos dicho, el gasto cardíaco va a disminuir. Y si el gasto cardíaco disminuye, ¿qué va a pasar? En hiperfusión, al final termina en shock. Hasta acá está fácil de entender. Muy bien. Vamos por el otro lado. Al aumentar la presión en la pared ventricular, entonces ¿qué va a pasar? Va a necesitar mayor cantidad de oxígeno. Es decir, yo dejo más tiempo para el examen, va a tener más tiempo, ¿cierto? Así. Igual, a mayor cantidad de presión, a mayor cantidad de oxígeno. Por lo tanto, va a haber un desbalance. Y esta desbalance, como ustedes saben, va a secuestrar el oxígeno de un ciclo muy importante que son las coronarias. Y las coronarias a lo largo va a producir ¿qué mareo? Shock. Y esto al final obviamente va a impedir el buen intercambio gaseoso. Recuerden que ustedes un indicador que tiene que ver con la perfusión, el intercambio en general. ¿Cuál será? ¿Desaturación de oxígeno? Pasa. Gradiente. ¿Cuál es la definición de gradiente alveolar arterial? Gradiente es diferencia. El paso de oxígeno que hay entre la arteria y el alveolo. El nivel sería el desvío más cercano posible. El valor normal es hasta 2. ¿Qué pasa? Que hay un gradiente, por ejemplo, de 40 o 50. ¿Qué va a pasar? Es decir, que no está pasando oxígeno hacia sangre. Entonces, ¿acá qué va a pasar? El intercambio gaseoso se altera. Entonces, el gradiente, ¿cómo va a estar en este caso? ¿Qué puede deducir? ¿Aumentado, normal? Aumentado. Aumentado. ¿Ya? Correcto. Bien, seguimos. Estos jóvenes no lo olviden. ¿Sí recuerdan eso? El famoso S1, Q3, T3. Los cambios que pueden aparecer en un electrocardiograma. Un paciente con sospecha clínica de hemoglobina pulmonar, hay que tomarle su electrocardiograma. ¿Cuál es el cuadro clínico entonces sospecho? ¿Cuál es el signo cardinal o síntoma cardinal que nuestro paciente va a presentar? Puede ser intrahospitalario, puede ser paciente que viene a su domicilio, puede ser en la sala de observación, o puede ser en cualquier momento del acto médico que estamos viendo al paciente. ¿Cuál es el signo? Disney. La disnea súbita. Disnea súbita. Asociado a las condiciones que hemos mencionado, sobre todo al reposo, permanente o la permanencia en reposo, prolongada, y los factores que ustedes han mencionado. Entonces, esos pacientes, al igual que todo paciente con disnea, además del AGA, que también veremos algunos cambios, deben tomarle un electrocardiograma. Paréntesis, ¿ya tomaron el electrocardiograma todos o todas? ¿Sí? ¿Seguro? ¿2 veces? No. ¿Media vez? No pierdan la oportunidad en los simuladores. Vamos a seguir con insistencia este punto. Entonces, tomar un electrocardiograma en menos de 2 minutos es realmente un tiempo que se puede lograr pacientes que llegan a la emergencia. ¿Qué cambio vamos a observar? El famoso S1Q3T3. ¿Qué significa? La presencia de una onda S profunda en derivación 1. ¿Correcto? S profunda. Y está señalado justo ahí con resaltador anaranjado, la S hacia abajo, el D1. También aparece en el otro electrocardiograma, y los dos para tener de comparación. Una S profunda. ¿Qué más? La aparición de la onda Q. La onda Q es fisiológica, pero para que sea patológica hemos dicho que debe ser más de 2 milímetros. Entonces, ¿cuántos pueden decir acá? A ver, ustedes ya saben.
¿Cuántos milímetros tiene profundidad? ¿Contamos? ¿Cuántos milímetros? Vamos. Sí se ve. 4, 5, 6, 7, ¿qué más? A ver, les ayudo. ¿Para dónde? ¿Para atrás o para adelante? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, casi 8 milímetros. Una Q de tamaño de patrón. ¿En dónde lo van a buscar los tres? En la derivación 3. Y otro signo electrocardiográfico es la aparición de la onda T invertida. Una T invertida. ¿Y dónde está la T invertida? A nivel de la derivación 3 también. ¿La podemos observar la T invertida? Está señalado justo la flechita. La T invertida. ¿Correcto? Una onda S profunda en D1 y una onda Q patológica y onda T negativa en D3. Ahora ya veremos qué es el incidente electrocardiográfico. ¿Ok? No lo olvides, ¿cierto? Listo. ¿Hasta acá comienza una pregunta? ¿Sí? Entonces, hasta el momento tenemos la sospecha clínica de que tiene una urgencia. En segundo lugar, su toma de café, de inmediato. ¿Qué más? Ojo, esto no es al 100%. Puede que aparezca o no. No hay nada sobre esto en el cine. ¿Sí? ¿Qué más hacemos con el pacientito? Le tomaremos una plaquetetora. Pues. Como el paciente viene con disney, debe llegar la máquina portátil. En las plaquetetoras, justamente existen algunos símbolos. Yo les traigo uno de los más conocidos, que justamente es en relación a la sensibilidad de PCPCA. El primer signo, ¿cuál es? El signo de Westermann. Este de Westermann tiene una especificidad del 92%, dice la revisión. ¿En qué consiste este signo de Westermann? Voy a señalar, hagamos un esfuerzo, acá tenemos que dar dificultad de él, porque estamos muy difíciles. Pero bueno, hagamos un esfuerzo. Ven ustedes cómo es la apariencia. Encuentren dos emisores que está más oscuro. ¿En el derecho o en el izquierdo? Derecho. En el derecho. Pues en el derecho ustedes van a ver el signo de Westermann, que justamente significa por una hiporemia, es decir, disminución de la circulación sanguínea, y que se traduce como más radiolucidez, más radiotransparencia, se llama negrito, mejor dicho, en todas afectadas. La sensibilidad del 14% que se queda en el 92%. De acuerdo a la arteria pulmonar compositiva o somática. Acá es bien extenso, ¿no? Todo prácticamente. La corona de Hampton, que la conocen también, que queda 82%. A ver, ¿dónde está la corona de Hampton? ¿Derecho o izquierdo? En el izquierdo. Acá se caracteriza por una opacidad que tiene en base a la pleura, ¿correcto? Y el vértice va dirigido hacia el límite pulmonar, de acuerdo a la extensión de la arteria pulmonar con trombosis. Y el signo del Fleschner, que no siempre está presente, quizá en la cuarta o quinta parte de casos, y consiste en el hallazgo de un crecimiento, una dilatación de la arteria pulmonar. Es esta imagen, la dilatación de la arteria pulmonar. ¿Correcto? En los primeros momentos de tromboembolia pulmonar, a veces no hay signos radiográficos. Y eso no descarta la posibilidad. Es más, un gran porcentaje sale de las placas de comidas sin alteraciones. ¿Sí? Seguimos. Decíamos que paralelamente llegan pacientes de emergencia, prioridad 1 obviamente, le tomaremos un análisis de gases arteriales. ¿Y cuáles son los principales hallazgos? Ya lo podemos deducir. ¿Cómo va a estar la presión parcial de oxígeno en estos pacientes? ¿Cómo va a estar la saturación? Disminuye. ¿Cómo va a estar el pH? Generalmente va a haber alcalosis, efectos respiratorios, está hiperventilando, y por eso el CO2 está bajo. ¿Correcto? Y lo que hemos dicho, ¿no? El gradiente
puede estar elevado por alteración de inflación persistente. Muy bien. Al inicio el paciente puede estar, entre comillas, saturando bien, no se confirma. Pero es importante registrar el acto de ingreso. Acá donde se dice la saturación puede bajar a menos del 90% en un poquito más de la mitad de los casos. Bueno, ¿y qué hacemos con los pacientes? Pues tenemos que valorar, de acuerdo a los puntajes, la posibilidad de que estemos frente a un paciente con un volumen pulmonar. Es el inicio de la sesión que puede hacer también por descarte, pero hay que ver nuevamente si tiene relación o es secundario a otro problema de fondo. ¿Okay? Y para ello, si tengo cuadro clínico sugestivo y tiene los factores de riesgo antes mencionados, yo debo pedir algunos exámenes importantes. Unos exámenes más importantes solamente lo vamos a mencionar, si no vamos a marear mucho con tanto hipotonía, un ecocardiograma, son ecografías. En la ecografía si encontramos alguna alteración, ya sería indicación de la tomografía. Pero directamente los vasos sanguíneos están comprometidos. ¿No? Y valorar sobre todo la cinesia, que se refiere, y al tamaño también de los ventrículos, sobre todo enfatizando la difusión del ventrículo derecho. ¿Okay? Si el paciente, digamos que la voz esté estable. Ahora, si el paciente está estable, porque no todo el mundo es paciente grave, no refiero que tenemos que tener 24 horas, no. Hay pacientes que contienen tromboembolismo o trombosis pulmonar crónica. Si está estable, lo permite, podemos calcular algunos tests, vamos a ver más adelante, el PER, más adelante en qué consiste ese test, ¿no? Aplicar los criterios de Wells y criterios de Ginebra, el criterio de Ginebra, el mismo, y podemos ubicar inclusive el límite de más adelante vamos a confirmar el factor de Leo. Estos son los criterios de Wells. Estos jóvenes lo vamos a aplicar cuando tengamos el caso clínico de volumen pulmonar. Esto ya lo conoce, pueden apreciar, es una serie de parámetros, cada uno con un valor, ¿no? Si el paciente tiene diagnóstico de neoplasia maligna, si tiene hemoptisis, si el paciente está con datos de inmovilización prolongada, taquicárdico, no se tiene un antecedente de trombosis pulmonar profunda, embolismo, y bueno, y hay los scores de acuerdo a la posibilidad. Esto va a permitir que solicitemos, de acuerdo a los niveles, ¿no? Otra valoración de riesgo comunitario, que veremos luego, o la petición del número D. Y por qué no decirlo si puede terminar haciendo una columna. Nuevamente acá los criterios de Wells, donde nos va a dar, digamos, los resultados, y la probabilidad alta será si tiene más de 6 puntos. Más de 6 puntos. ¿Ya? Como digo, este tema vamos a complementar en la práctica, así que lo tenemos como termina. ¿Cuáles son los criterios de Wells? Justamente los síntomas clínicos como trombosis venosa profunda pulmonar, ¿correcto? Que no haya otro diagnóstico que explique un puntaje, la taquicardia, la embolización, la hemoptisis, la marginal, como dicen antes. Los criterios de Ginebra son algo parecidos. Justamente acá con un puntaje que incluye acá la edad. Acá hay diferencia que incluye la edad, es la diferencia. Es más, en la práctica vamos a utilizar, aunque no me gusta mucho, pero utilizamos algunos aplicativos que pueden tener en su celular inclusive. Mientras la emergencia rápidamente les da el puntaje que hacer inclusive, en relación a estos datos que ya están programados. ¿Correcto? Muy bien. Después tenemos los criterios PER. Estos criterios PER están dirigidos para aquellos pacientes con baja probabilidad de tromboembolismo pulmonar. No es para todos, solamente para aquellos pacientes con baja probabilidad de acuerdo a los scores antes aplicados. Pues acá tienen 8 criterios. La edad menor de 50, la frecuencia cardíaca menor de 100, saturando bien, que no tenga hemoptisis, que no use anticonceptivos, que no tenga edemas, que no tenga alguna cirugía, y cuenta con un antecedente de tromboembolismo o trombosis, embolismo venoso. Si alguno de los 8 criterios está descartado y se cumple los 8 criterios, ahí recién les ubicamos dímelo. ¿No? En este caso,
eso es para no usar los exámenes especiales cuando realmente no lo requieren. Bien, llevando el dímero D, aunque ya pasé la diapositiva, pero ya enseñamos que se explique qué es el dímero D. ¿De dónde proviene el dímero D? Es un descrito, es un resultado de una degradación cuando hay fibrinolisis. Entonces, si hay dímero D presente o elevado, quiere decir que algo está por ahí que ha formado un coágulo y que está fibrinolizándose, ¿no? Entonces, acá justamente hice algunos ajustes y los valores de referencia para tomar en cuenta. La pregunta es, si la prueba de Gold Standard, es decir, para confirmar si existe el trombo, son las imágenes en este caso, y una imagen importante son dos. La primera va a ser la tomografía. Es decir, esta es la que está comprometida. Pero la idea es, a todo paciente que vayamos a tratar. Es como decir, a todo paciente que tiene traumatismos cráneo-craneales, ¿será necesaria una tomografía? ¿O una radiografía? ¿No? Entonces, justamente de eso se trata. Y el otro examen es la gammagrafía. La gammagrafía, bueno, nosotros no lo tenemos. Porque justamente tenemos que tener mucho cuidado con todo el riesgo de beneficio. Quizás el mayor riesgo sería tener pacientes que podrían tener riesgo de presentar una reacción adversa o de contraste. Bien, esta es la gammagrafía. Básicamente nos da los resultados, tanto la perfusión como la ventilación. Justamente, ¿no? En estos momentos se usa un marcador reactivo. ¿Estamos rápido? Muy bien. Entonces, pero tenemos un grupo de pacientes que sin tener clínica, obviamente sin tener gravedad, pero puede tener la posibilidad de presentar este cuadro. Entonces, nuestra obligación es también, ¿no? Estos riesgos, neoplasia, post-quirúrgicos, pacientes postrados, entera, o verificar si tenemos algún riesgo, sobre todo de mortalidad. Y justamente está el famoso PESI. Usted puede ofrecer toda la cantidad de parámetros que valoramos, ¿no? Inclusive algunos simplificados, y nos dice, de acuerdo a las versiones, los riesgos de mortalidad. Bien, acá está nuevamente lo mismo. Para entender esos scores, más que de memoria, lo vamos a aplicar con un caso clínico de la práctica. Por eso no tenemos un ejemplo acá, solamente para presentarlos. Importante que sepan cuáles son los scores a aplicar. Tratamiento. ¿Se puede curar el tromboembolismo pulmonar? La primera pregunta que le va a hacer cualquier compañero. ¿Se va a curar el paciente? ¿De qué va a depender? Le pregunto en ese momento. ¿Qué puede contestar? Va a depender de dos o tres factores. Uno, de la causa. Puede que sea un paciente con un tumor, ¿no? Que por evolución natural ya está avanzado. Otra va a ser la edad del paciente, ¿no? Y tercero, la cantidad de trombo que tenga el paciente, el tamaño del trombo y la cantidad de ramas comprometidas, ¿no? Entonces, más que curar, lo que queremos es prevenir que se sigan formando más trombos. Entonces, ahí echamos de mano a los fármacos que ustedes ya conocen muy bien, que son las efainas y los anticoagulantes orales. Entonces, esto va a depender de los riesgos que ya hemos calculado con los scores previos. Entonces, no se aprecia muy bien. Justamente, lo interesante acá es que todo tromboembolismo pulmonar, sea de alto, sea de intermedio o de bajo riesgo, sí o sí tenemos que darle anticoagulación. Pregunta, no sé cómo tienes. Paciente con bajo riesgo de tromboembolismo pulmonar, ¿no le dio anticoagulante? Falso. Falso. Esta anticoagulación. Y paralelamente, sobre todo en la zona roja de alto riesgo, hay que valorar la repercusión, como es el quirúrgico y el quirúrgico, ¿no? Y el apoyo oxigenatorio, ventilatorio, la mejor de ella. Y sobre todo si el paciente ya está en shock, la valoración del tratamiento, ¿no? Para compensar el movimiento cardíaco. Entonces, conseguir siempre corazón, pulmón como un buzón. ¿Bien? Listo.
Conversemos algo sobre la anticoagulación inmediata. Acá tenemos dos opciones, que son las heparinas no fraccionadas, también llamadas heparinas sódicas, que vienen en frasco de 25.000 unidades. Será ejecución por química. Y la otra opción son las heparinas de bajo peso molecular. Tenemos visto también el tema de cita, también, ¿cierto? Hablamos de la enoxaparina, de 60, de 80. Entonces, dependiendo del peso del paciente, para iniciar la coagulación, si tienes alto porcentaje de polos y el factor hidrógeno, inmediatamente lo utilizamos en la coagulación. Mientras vamos a hacer esos auxiliares. ¿Muy bien? Entonces, la no fraccionada heparina sódica se le da un bono de 5.000 unidades, y luego le damos en infusión continua. ¿Okay? Y la de bajo peso molecular, por ejemplo, la enoxaparina es 1 miligramo por kilo. Si el paciente pesa 60 kilos, se da una ampolla subcutánea, ¿no? Cada 12 horas de 60 miligramos. ¿Correcto? Hemos dicho que cuando hemos dado la anticoagulación hay que valorar la estrategia de perfusión. ¿En qué consiste esta estrategia de perfusión? Acá la estrategia consiste en usar activador de plasminógeno tisular, ¿no? Las cuales tienen indicaciones y contraindicaciones. Contraindicaciones, sobre todo en este caso, que pueden ser absolutas o relativas. Recuerden ustedes que cuando hicimos ciclo, el uso de fibrosis también tiene sus indicaciones y contraindicaciones relativas. Por ejemplo, un paciente con un embolismo pulmonar y que ha presentado un trastorno hemorrágico, ¿no? Ya sea SB, ya sea una hemorragia digestiva, ¿no? En general, a este paciente por estrés hace uso del estrés y inmediatamente vomita sangre. ¿Utilizarás anticoagulante? No. Así es. Igual en el SIDA también vienen con infarto, se estresan, hacen hemorragia digestiva. No pueden utilizar anticoagulante. Y antecedentes que ustedes pueden aparecer de algún traumatismo en general, una enfermedad, una fractura, una cirugía. Las relativas son estas que a veces aparecen, ¿no? Sobre todo pacientes con patologías crónicas, hepatopatía crónica, pacientes con calopatía hipertensiva, un paciente que ha tenido justamente embarazo, sobre todo la primera semana o la primera semana de porpeso. Luego hemos dicho que también tenemos que valorar el soporte respiratorio y hemodinámico. Vamos al soporte respiratorio. El soporte respiratorio consistirá en lo que ustedes ya saben, que la oxígeno terapia. A ver, recordemos, ¿cómo se clasifican los dispositivos de oxígeno terapia? Alto, bajo, flujo. Bajo y alto flujo. ¿Cuáles son los factores que debemos considerar para utilizar oxígeno terapia? CO2 y el tipo de flujo, si es alto o bajo. En el paciente tiene incrementada la resistencia a nivel pulmonar. Y dependiendo de la extensión de la cantidad de trompo que tenga, la extensión longitudinal me refiero, va a requerir bajo o alto flujo, ¿no? Obviamente lo que tiene más común será el alto flujo. Y acá está indicada la cánula de alto flujo, por ejemplo, y el bajo flujo, pues una cánula más dependiendo del área. Recuerden que esta es una sugerencia, porque va a depender mucho de la condición del paciente en este momento. No, doctor, me ha dicho que tiene ese cánula binasal en pum. No, es así. Hay que ver el compromiso en el área. Especialmente no hay insuficiencia respiratoria sin gases arteriales, ¿no? Realizadas. ¿Muy bien? Correcto. Después puede haber otras condiciones en las cuales no va a mejorar con la oxigenoterapia. Y eso lo vimos en un cuadrito de insuficiencia respiratoria, ¿recuerdan? Un cuadrito de la medicina, que dijimos de los 5 mecanismos de insuficiencia respiratoria, patológicos, hay uno que por más que le des oxígeno no va a mejorar. ¿Cuál es? La carotida. Entonces, bueno, finalmente hemos dicho que también tenemos que ver el soporte hemodinámico. Recuerden que el paciente con fisiopatología puede terminar en shock. ¿Y cuál será el soporte hemodinámico? Básicamente, cuando el paciente ya tiene insuficiencia ventricular derecha. Y para ello, justamente tenemos que tener un parámetro.
¿Cuál es el parámetro que nos da el dato si hay una falla cardíaca derecha? Es la medición de la presión venosa central. La presión venosa central se mide en centímetros de agua. Entonces, está baja, es decir, está menos de 5 a 8 es el promedio, presión venosa central, centímetros de agua, ¿no? Está baja, podemos hablar de fluidos isotónicos, acá la referencia al salvatorrini, puede ser, ¿no? Y también se considera el uso de vasopresores. Quizás los vasopresores más útiles tenemos la noradrenalina. ¿Por qué? Porque justamente dice menos ritmos y menos la taquicardia. La noradrenalina funciona bien, la adrenalina sí, pero le da mucha taquicardia. Lo que nosotros queremos es darle más trabajo a los corazones. Entonces la adrenalina es una buena opción, y sobre todo cuando estamos frente a un shock cardiogénico. Muy bien. Y el soporte mecánico circulatorio ya cuando va a un tema más grave, me parece decir la parte quirúrgica. Muy bien. Hay tratamientos que no están en nuestro medio, están en el hospital de la especialización, pero bastante lo mencionamos. Es en el caso de que la anticoagulación esté contraindicada. Ya hemos visto cuáles son absolutas y relativas, ¿no? Y acá se trata de hacer un procedimiento llamado filtro de la vena cava inferior. Es un procedimiento justamente de la inserción a través de la piel, ¿no? De justamente una función de alteración que permita extraer los coágulos e impidan ir a su corazón pulmonar. Las indicaciones no ordenadas. Lo otro ya es cuando inclusive la trombolisis está contraindicada, entonces ya viene la parte quirúrgica y justamente es extraer los émbolos, tromboémbolos a nivel de la arteria pulmonar. Entonces se hace incisión y se extraen los mismos. ¿Y los trombos cómo pueden ser? El trombo no imaginamos que es una bolita, ¿no? Puede ser de larga extensión. Entonces se ve esa extensión para saber si está en una obstrucción total o parcial. La repercusión que se hace con cateterismo, así como hacen los pacientes para Zika, infarto, con cateterismo, por la lado del sistema, ¿no? En este caso es para justamente fraccionar y extraer los trombos, aspirar los trombos que están intravasculares, ¿correcto? Se cateteran a nivel femoral, de la espátula, la circulación arterial pulmonar y se fraccionan y se extraen mecánicamente, ¿no? Y eso permite que otra vez la circulación continúe. Bien, entonces en general tenemos trombolismo de alto, mediano y bajo riesgo. Y de lo cual ya hemos visto, ¿no? La anticoagulación inmediata para todos. En el caso que esté también asociado a soporte respiratorio, hemodinámico, la reconstrucción, el monitoreo, cuidado uno, por supuesto, ¿no? Y el paciente es hospitaliza. Si no es hospitalizado, ya tenemos que decidir hasta cuándo y cuáles son los parámetros de alto inclusive. ¿Cuáles son los parámetros de alto de un paciente con trombolismo pulmonar? Cuando cumpla con los criterios de Hestia. ¿Cuáles son los criterios de Hestia? Se los presento a continuación. ¿Pueden ustedes apreciar? Cuando el paciente ya no tiene, ojo, indicación, no tiene inestabilidad hemodinámica, no tiene necesidad de reproducción, no tiene albuminuria sangrada, no tiene ningún anticoagulante concomitante en ese momento, cuando no presenta dolor, ¿no? Cuando tiene una tasa de dilatación pulmonar menor de 30, no tiene, cuando no tiene patopapila, cuando no tiene gestación, es decir, cuando no tiene historia de trombocitopenia. Si no cuenta con ninguno, así es muy bien, puede ir a su casa. Así es. Entonces, es negación. Es negación de lo que tiene que ver. Podemos dar una revisión muy rápida de los anticoagulantes, que pueden ser dos grupos: los orales y los parenterales. Empezamos con los parenterales. Los parenterales son actúan de forma directa o indirecta. De desgracia, las heparinas de baja presión molecular y las heparinas no fraccionadas, ¿no?
Tenemos acá los directos como el alatrobán y el miragliptin. Y los orales, tenemos los más conocidos, los antagonistas de vitamina K. Por ejemplo, la warfarina. ¿No? Y otro que también tenemos en su medio, por ejemplo, el rivaroxaban y otro el amigatrán. ¿Okay? Entonces actúan como inhibidores del fluido y factores de listo. ¿Cuándo utilizar tal o cual anticoagulante? Justamente tenemos que utilizar de forma ya crónica, ambulatoria, el warfarina. Creo que mencionamos con la historia de la warfarina. La warfarina históricamente empezó como una abastecida del tiempo. Al final, la marca fallecida por sangrado. Entonces es idéntico que la warfarina interfiere con los factores cardíacos. ¿Correcto? Okay. En este caso, indicación 1A dice, según la que se basa en evidencia. Tenemos ustedes los tomos, intracavitarios, aquel esquema de glucotea mitral, de cáncer, por ejemplo, o neuropatías, obesidad, un sistema de coágulo, el síndrome antifosfolipídico. A ver, ¿qué es el síndrome antifosfolipídico? Modo de reumatología. ¿Cuál es el cuadro clínico? Sospecha de un SAF, síndrome antifosfolipídico. ¿Qué pasa con la gestante? Tiene una historia de abortos recurrentes. Es la sospecha con posibilidad del síndrome antifosfolipídico. ¿Correcto? Muy bien. De acuerdo a ello, se puede utilizar o warfarina o la cepalina de bajo dosis molecular. Forma crónica, tenemos alternativas. En los comienzos sí lo tenemos, sobre todo el amigatrán y la rivaroxaban también. Económicamente un poquito caro, pero es una alternativa en relación al menor efectos colaterales que ofrece, por ejemplo, la warfarina. Listo. ¿Qué les pareció? ¿Listo para el post-test? ¿Sí? ¿La lista, por favor? ¿La lista? ¿Para el post-test? ¿Está la lista? ¿Ya están todos? ¿Sí? ¿Todos?